Hola hermanos, mi nombre es Esteban Gómez, yo soy discípulo de segundo año de la comunidad de vida, de la comunidad católica Shalom. Vivo hace más de 4 años aquí en Brasil y en la comunidad estoy ya más o menos, este es mi 3er año de comunidad. Y me invitaron para ser parte de todo esta, ¿cómo se dice?, de este repertorio que la Live SH en español está haciendo, con muchos contenidos para toda la obra en América Latina, o en general para todos los que hablan español. Entonces, pues es una gran alegría poder colaborar con este contenido. Y también muy feliz porque el tema que vamos a tratar es un tema que para mí es muy especial. Es un tema que a mí me gusta muchísimo, que es sobre la Biblia. Vamos a hablar sobre la Biblia. El nombre de nuestro curso es Cómo la Biblia nos llega a nosotros, ¿cierto? Y él tiene como subtítulo un breve recorrido desde su origen hasta nuestros días. Entonces, realmente van a ser 2 videos muy cortos, pero espero que sean 2 videos muy ricos, que sobre todo los motive cada vez más a querer conocer más y más profundamente la Sagrada Escritura. Este libro que tenemos aquí, que se apagaron un poco las letras que dice Biblia de Jerusalén, solo que está en portugués, pero pues, yo regalé mi Biblia en español, pero la Biblia de Jerusalén está en portugués, aunque yo se las voy a leer en español, que la tengo aquí preparada en el computador. Esta Biblia que nos llega a nosotros en portugués, en francés, en español, en cualquier idioma hoy en día, muchas veces lo tenemos en nuestras manos, lo leemos, y son muchísimas las veces en que tenemos encuentros profundos con Dios a través de la palabra. Pero no vamos a mentir, también son muchísimas las veces en que no entendemos nada. No entendemos nada de lo que se dice ahí. Entonces, uno de los objetivos de este curso es facilitar un poco, o por lo menos llevarnos a una comprensión de que esto que tenemos aquí, en portugués, en español, en el idioma que ustedes quieran, esto no es nada fácil de que esté en nuestras manos. O sea, de todas las posibilidades que existían en el mundo, la más fácil era que este libro no estuviera en nuestras manos. Y yo se los digo con todo el respeto del mundo por la historia, por todo el respeto por la arqueología, por la filosofía, por la antropología, por la paleontología, por tantas ciencias que estudian la historia, y que ayudan en el estudio científico de la historia. Y con todo el respeto a ellos, que gracias a ellos, a la filología, en fin, a muchas ciencias, gracias a todas esas ciencias, esta Biblia, así como la leemos hoy en día, nos llega a nuestras manos. Pero con todo el respeto de todas esas personas que han trabajado a lo largo de toda la historia, lo más fácil es que este libro no existiera. Sinceramente, lo más fácil es que este libro no existiera. Entonces, descubrir todo ese camino que la Biblia ha tenido que recorrer desde su origen, como palabra inspirada por Dios, como una experiencia de un pueblo concreto, de personas concretas con Dios, hasta que, ya vamos a ver todo el recorrido, pero desde ese momento hasta este momento en el cual usted lee y tiene una experiencia con Dios, han tenido que pasar muchísimas cosas, muchos acontecimientos, muchos de ellos muy difíciles. Entonces, en la medida en que descubramos ese camino maravilloso, vamos a tener muchos frutos. Uno de los frutos, uno solo, que a mí me gustaría, por lo menos, que adquiriéramos con este curso, es que usted tenga cada vez más cariño, más respeto, más cariño por este libro. Y eso lo va a conducir o le va a conducir a muchas otras experiencias. Si usted piensa en lo difícil que es que este libro llegue a sus manos, eso le va a generar dentro de usted
un cúmulo, como se dice, de sentimientos, un montón de sentimientos al respecto de, por ejemplo, de la historia de la iglesia, de la historia del pueblo de Israel, de la sagrada tradición. Vamos a hablar después de eso. Pero a modo de introducción puedes decir eso, o sea, va a ser, ojalá sea una experiencia maravillosa. Ojalá este curso sea una puerta de abertura, una puerta de entrada a un mundo maravilloso. Ojalá que este curso lo lleve a usted, por ejemplo, a querer estudiar la historia de la iglesia, a querer hacer un estudio universitario de teología, ¿por qué no? Ojalá que este curso le lleve a querer acercarse cada vez más y más a la doctrina de la iglesia, a amar la iglesia. Ojalá que este curso le lleve a amar cada vez más la iglesia. Ojalá que este curso le lleve a cada vez más amar a Jesucristo. Porque ya decía San Jerónimo, quien ama la Sagrada Escritura ama a Cristo. Quien conoce la Sagrada Escritura conoce a Cristo. Y eso es un hecho. Quien conoce la Sagrada Escritura conoce a Cristo. Es el propio Cristo que vamos a desmenuzar en este curso. Entonces, pues eso, yo espero todo eso. ¿Por qué no? De pronto usted dice, pues yo quiero estudiar letras antiguas. Ya vamos a hablar también de eso. ¿Cómo así letras antiguas? Ya vamos a ver. Ojalá usted pueda tener esta experiencia maravillosa. Es una experiencia que yo espero que muchos la tengan. De poder usted leer el texto original de la Biblia. De usted no limitarse a este texto. Por lo contrario, que este texto le conduzca a un texto como este, en griego. O a un texto como este, en latín. Y no muestro los otros. Bueno, los otros los voy a mostrar también. O a un texto se los voy a mostrar. O a un texto como este, en hebreo. Ese es mi deseo, entre otros tantos. Pero que suscite, que mueva nuestros corazones. Así como nos movemos con tanta emoción a tantas cosas del mundo, buenas y malas, que nos movamos con emoción, con pasión a la Sagrada Escritura, al estudio de la Sagrada Escritura. Entonces, pues eso, a modo de introducción, esos 8 minutos. Ahora ya comenzando propiamente nuestro tema. La pregunta que nos hacemos y la pregunta que va a ser, que todo este curso va a intentar responder es, ¿de dónde viene la Biblia? ¿Cómo es que este libro llega a nuestras manos? ¿Cuál fue por dónde tuvo que pasar para llegar a nuestras manos este libro? ¿Por qué le llamamos, bueno, ahí de pronto tocamos un poco en ese asunto, ¿por qué le llamamos Sagrada Escritura? ¿Por qué lo llamamos Biblia? ¿Es la Biblia un conjunto de muchos libros o es solo un libro? Todo eso vamos a intentar responderlo en este curso. Es un curso breve, pero pues yo espero, solo enfocándome en eso, responder. Quiero empezar hablando de una cosa que puede parecer muy básica, puede ser que usted ya lo sepa, pero puede ser que no, que es sobre el surgimiento de la escrita. Brevemente me voy a limitar déjenme ver aquí, unos 3 minutos, máximo 5, de hablar del surgimiento de la escrita. ¿Por qué es importante el surgimiento de la escrita? Porque antes de la escrita, por ejemplo, en historia, en arqueología y en otras ciencias, en la biología, inclusive ciencias exactas, ciencias humanas y ciencias exactas, en todas las ciencias, si usted estudió o estudia o estudiará, usted va a concordar con lo que estoy diciendo. En esas ciencias se habla de prehistoria e historia. ¿Y qué es lo que marca la división entre prehistoria e historia? El surgimiento de la escrita. El surgimiento de la escrita. Antes de la escrita, de la escritura, perdón, es que en portugués se dice escrita.
Antes de la escritura se dice que es la prehistoria. Y después de la escritura se dice que es la historia. Aunque sabemos que todo eso es historia. Pero se dice prehistoria e historia, ¿cierto? Entonces, la escritura es muy importante. O sea, antes de la escritura surgió el lenguaje hablado. Imaginémonos pueblos antiguos que se comunicaban con gemidos. Entonces, ¿por qué? Pues porque, digamos, yo estaba aquí, yo soy ¿cómo se dice? Un hombre neandertal, por ejemplo, un hombre de la prehistoria, y yo veía que un tigre se acercaba para comerse mi hijo. Mi esposa o mi señora estaba de espaldas al tigre, y para yo señalarle, entonces yo qué hacía, pues gritar o correr o algo así, para protegerlos, o lanzarle algo al tigre, o en fin, pero probablemente yo le dije, alguna cosa, con algún ruido, le indiqué al tigre y evité o no la situación de peligro, salvé a la vida o no. Pero los filólogos dicen que el surgimiento del lenguaje, el lenguaje surge con un ejemplo así, probablemente. Son solo hipótesis, pensamientos de hombres. Imaginémonos después, surge propiamente un lenguaje, surgen palabras, juegos de sonidos que nos remiten a una cosa y a otra. Ahí entonces surgen las pinturas, por ejemplo, aquellas pinturas en las cavernas, pinturas como la que estamos viendo. Ese tipo de pinturas que surgen en cavernas muy antiguas, muchas de ellas, algunas de ellas estaban acompañadas de algunos símbolos que probablemente eran palabras, o no, simplemente el dibujo, pero probablemente el dibujo o esa pintura ya tenía algún nombre. En fin, surge el lenguaje como utilidad práctica, como un modo de comunicarnos. Pero un paso más es el surgimiento de la escritura. Se dice que la escritura surgió en medios de comercio. Los primeros, algunas tablas que se encuentran, como la que están viendo, muy antiguas, en idiomas muy antiguos, esas tablas se usaban para comercializar. Después de mucho tiempo intentaron saber qué era lo que decían estas tablas y encontraron que eran vacas y números. Entonces concluyeron que era las primeras facturas. Entonces los textos más antiguos son las facturas para pagar nuestras cuentas. Pues esos textos surgieron. Después comenzaron a surgir todos los otros tipos de textos. Al principio usaban lenguajes o símbolos que representaban animales o figuras como esta A que está apareciendo, que en idiomas antiguos era Aleph, Aleph o Alfa, o en fin, que representaba un toro. Y así las otras letras. Pero esas letras también representaron en su primer momento sílabas, no letras. O sea, un simbolito era una sílaba, por ejemplo, ma o mu, o pra o bla, pero eran sílabas. Después fue adaptado propiamente a un sonido, no a varios sonidos, como en el caso de las sílabas, sino a un sonido. Y entonces, después, ahí propiamente surge la escritura. Cuando surge ya la escritura, los pueblos pues empiezan a utilizar la escritura como tal para comunicarse. Cuando comienza a surgir la escritura, los reyes, por ejemplo, empiezan a decir sus leyes con la escritura, etc. Posteriormente, cuando la escritura ya está así más establecida, por decir así, empiezan los ociosos, yo les llamo los ociosos, las personas que ya tenían asegurado su futuro, digamos, hijos de reyes o cosas así, empiezan a tener sus sabios, sus personas cultas, digamos, para consultar, para adivinar el futuro, etc. Y esas personas, sacerdotes,
para la religión, y esas personas pues resultan siendo las que más utilicen la escritura. Entonces llega el momento en el que la escritura se establece en los pueblos. ¿Por qué es importante esto? Porque marca en dos la historia de cualquier pueblo. Marcó en dos la historia del pueblo de Israel, ¿cierto? Entonces, pues muy importante esta cuestión de la escritura. Y bueno, después de haber hablado de esta parte de la escritura, para nuestro próximo video, que esto fue solo una introducción, nuestro próximo video vamos a profundizar un poco más en toda la experiencia escriturística, por decir así. Pues porque las Sagradas Escrituras son eso, escrituras. Son cosas que hombres escribieron, historias que hombres escribieron, mensajes que hombres escribieron, que personas, hombres me refiero a personas, hombre y mujer, escribieron sentimientos, pensamientos, alabanzas, mitos, en fin, todo eso está en la Sagrada Escritura, poemas, canciones. Y entonces en nuestro próximo video vamos a ver cómo ese hecho del surgimiento de la Escritura o sea, de un puntapié, como se diría, para todo el desarrollo de la escriturística en el pueblo de Israel, y vamos a ver muchos otros detalles ¿cómo se dice?, de transmisión del texto, bellísimos. Yo voy a mostrarles voy a mostrarles textos antiguos en hebreo, en griego, pero se los voy a poner en las manos. Va a ser fantástico para que ustedes puedan ver todo este recorrido, para que le tengamos más valor a la escritura, ¿no? Más valor de lo que ya tiene. Y pues eso va a ser ya en nuestro próximo video, ¿cierto? Entonces nos vemos y hasta la próxima. Shalom.